Como muchos de ustedes saben, el padre de Kiko, o sea, don Federico, falleció en alta mar. Los testimonios que dicen doña Florinda y Kiko es que simplemente se hundió el barco en donde él iba. Kiko en 2 ocasiones dijo que su padre murió, devorado por un tiburón, o porque una ballena le dio un golpe al barco. La cuestión es que el padre de Kiko tuvo ese final en el universo de Chespirito. Pero, ¿y si te dijera que esto no fue así? ¿Qué pasaría si te dijera que Chespirito hizo un episodio en donde aparece don Federico? Un día como cualquier otro, venía de mi rutina de ejercicios. Me gusta salir a correr por las noches de verano. Venía con mi novia, estábamos muy cansados, lo único que queríamos hacer es solo descansar. Ambos nos duchamos y nos recostamos en la cama. Prendimos la televisión un momento, justamente estaba el canal de las estrellas, ese donde se emiten series y novelas, de origen mexicano. De repente salió un anuncio, de que se transmitirá un especial del Chavo del 8, a partir de las 2 de la madrugada. Nos llenamos de emoción, ya que no se estaban transmitiendo los capítulos de Chespirito. Eran las 9 de la noche, como no teníamos nada que hacer al otro día, nos dormimos hasta que sea hora de que ya inició el especial. Colocamos la alarma en nuestros teléfonos celulares. La alarma sonó, y yo solamente me desperté. Mi novia estaba profundamente dormida, tanto que no escucho la alarma. Encendí la televisión, y justamente estaba por empezar el especial. No quise despertar a mi novia, porque de seguro, estaba muy cansada. Así que solamente miré yo solo el especial. Al principio creí que se trataría de esos típicos episodios, como ser don Ramón fotógrafo, o las clases de boxeo, pero no fue así. Este episodio tenía una particularidad, porque si bien hubo una introducción normal, pero no se presentó a los personajes principales, ni siquiera el Chavo. Por un momento, la pantalla se puso de color negro, y luego continuó. Se mostró el flashback del episodio, el álbum de fotografías, en donde aparecía el padre de Kiko, a punto de irse de su casa. Hasta ahí todo normal, y cuando llegó la parte donde finalmente, don Federico se iba. Es así como dio inicio, ese traumático capítulo. Don Federico salía de la gran casa lujosa, en donde vivía con su esposa doña Florinda, y su hijo Kiko. Se subió a su camioneta, y llegó hasta la bahía, en donde estaba el barco, el cual, él y su tripulación, morirían en alta mar. Dentro de la tripulación, estaban los actores, Edgar Vivar, como teniente, Ramón Valdez, como el almirante del barco, Carlos Villagrán, como el capitán del barco, Rubén Aguirre, como el cocinero de la tripulación, y Chespirito como un marino común y corriente. Todos ellos conformaban la tripulación del barco. Por cierto, el barco se encontraba en perfectas condiciones, es más, se encontraba bastante nuevo. Porque como recuerdo, doña Florinda decía que el barco donde su esposo viajaría, estaba en malas condiciones. Bueno, tal vez solo era algún tipo de error de guión. Cada tripulante ocupaba su lugar, y el almirante, que como dije al principio, era interpretado por Ramón Valdez, se acercó a regañar al marino Chespirito, de cometer un grave error en los cálculos, que eso le costaría el lugar en el barco. Por el contrario, al señor Federico, estaba siendo felicitado por el almirante, por el nacimiento de su hijo, o sea, de Kiko. Ambos señores se estrecharon las manos, como señal de amistad y de respeto. Todo esto mientras Chespirito miraba con envidia a esos señores. Por otra parte, el teniente Vivar, estaba en los controles observando a los demás marinos, dándoles órdenes, y remarcando que nadie se irá a comer, hasta que esté todo en orden. En eso aparece el marino Chespirito, que fue llamado por el teniente, para cubrir un lugar en los puestos de controles.
Él ocupa el lugar de su compañero, y accidentalmente, toca un botón, que hace aumentar la velocidad de navegación del barco. Esto ocasiona que el barco se vaya a zonas tormentosas. Nuevamente Chespirito toca el botón, y detiene la nave. Todos los superiores regañan al marino Chespirito, y lo encierran en las celdas del barco, por un día completo, sin comida. Él sabía que cometió un error, y lo estaba pagando, así resistió todo un día en la celda. La noche había caído, y Chespirito estaba durmiendo, entonces alguien golpea la celda. Se trataba del cocinero de la tripulación, Aguirre. Él parecía ser un hombre muy amable, tanto que le habló a Chespirito, diciéndole esto: «Oye Chespirito, despiértate, te traje comida, debes estar muerto de hambre. Toma. Es carne con arroz». Chespirito devoraba la comida, y finalmente quedó satisfecho. Chespirito le dio las gracias al cocinero Aguirre, y le pidió que se vaya, para evitar de meterse en problemas con los superiores. Aguirre se retiró del área de las celdas, y se regresó a su habitación. Ya había amanecido, y el almirante Valdez ordenó sacar al marino Chespirito de su celda. Pero ya no trabajaría en los controles del barco, sino sería el otro cocinero de la tripulación. No le quedaba de otra que aceptar el puesto, decía que era mucho mejor que estar en esa celda. Mientras Chespirito cocinaba para la tripulación, justamente pasaba don Federico, miró fijamente a Chespirito, y luego soltó una carcajada altamente ruidosa. Chespirito lo miraba, y le preguntó: «Capitán, ¿le ocurre algo?». Entonces él responde de esta manera al marino: «No sabes cuánto me alegra que estés aquí, en tu lugar, como el pobretón que eres, no eres un soldado, eres menos que un triste cocinero, me alegro que hayas pasado la noche en la celda». El capitán arrojó una bandeja con verduras recién lavadas al piso, entonces ordenó a Chespirito que las levante. Chespirito obedece sin decir nada, pero no obstante, el capitán de manera cruel, le arroja agua sobre Chespirito, mojándolo por completo. Entonces el cocinero Aguirre ayuda al marino a levantarse. Antes de que el capitán se marche, tira nuevamente la bandeja de verduras, y se iba diciendo: «Pobres tontos». Chespirito estaba enfadado por sucedido, pero Aguirre el cocinero, dijo que mejor es no meterse con el capitán, ya que podría perder el puesto aquí en el barco. Lo único que podían hacer, es seguir cocinando, sin decir más nada. Ya casi era hora de comer, los alimentos estaban casi listos para servirse. En eso, el cocinero Aguirre pide a Chespirito que le ayude a traer unas cajas de postres, que estaban en el depósito. Ambos se dirigen para allá, y la escena se queda quieta por un momento. En eso, aparece el señor Federico, se metió en la parte donde estaban los alimentos a punto de servirse. Miró para todos lados, para cerciorarse de que no viniera nadie. De su bolsillo sacó un líquido extraño, y se los puso en la comida de la tripulación, justamente llegaban el cocinero Aguirre y Chespirito. El capitán se fue rápidamente de ahí. ¿Será veneno? Eso fue lo que me pregunté, pero esperen, que ya se los diré. Al poco tiempo, ven y a la tripulación a sentarse para comer, uno por uno tomaba sus platos, y Chespirito iba sirviendo a todos, sin imaginar lo que pasaría después. Al momento de ingerir, varios de los marineros manifestaban dolores en el estómago, muchos se retorcían del dolor, y tuvieron que ser llevados a la enfermería. La enfermera y el doctor dijeron que la comida tenía una sustancia corrosiva, que hizo que el estómago de los que ingirieron la comida, se les provocaran úlceras. Entonces el almirante preguntó a los cocineros qué es lo que había ocurrido con la comida, por lo que el capitán Federico dice lo siguiente: «La respuesta es más que obvia, el inútil de Chespirito comenzó a trabajar en la cocina, y ocurrió esto con los marineros. El culpable es Chespirito». Sin pensarlo dos veces, nuevamente encerraron al marino Chespirito, pero esta vez sería sin comida ni agua, hasta que duró todo el viaje en alta mar. Chespirito estaba siendo maltratado por los hombres del capitán Federico. El cocinero Aguirre ya no podía ayudar, porque también lo encerraron. Podía verse cómo golpeaban salvajemente a Chespirito, e incluso, don Federico lo hacía. Después de un rato, se lo veía al marino que estaba totalmente golpeado. Posteriormente se cambió a una escena en donde estaban los superiores, hablando entre ellos. Ellos deleitaban cómo golpeaban a Chespirito, pero eso no fue suficiente para ellos. El almirante, el teniente y el capitán Federico planearon hundir el barco, con todos los tripulantes, y que ellos escapen en botes salvavidas. Todo esto fue escuchado por otro marinero, el cual era interpretado por Horacio Gómez. Este mismo fue rápidamente a querer avisar a Chespirito y al cocinero Aguirre. Pero las celdas estaban cuidadas por los hombres del capitán Federico.
no tuvo más opción que matar a los guardias con su arma reglamentaria. Al cometer dicho acto, Horacio usó las llaves para abrir las celdas. Chespirito estaba muy golpeado, por lo que tuvo que ser ayudado por Aguirre y Horacio. Mientras estaban ocultándose, Horacio les contó toda la verdad sobre lo que querían hacer los superiores. Chespirito dijo que se vengaría de Federico, ya que fue él quien lo inculpó sobre lo que les pasó a los demás tripulantes. Se ocultaron en un depósito hasta que puedan recuperarse. Horacio fue a buscar un botiquín de primeros auxilios para curar a Chespirito. Mientras tanto, los tres superiores fueron hasta los controles del barco. Estaba la mayoría de los tripulantes. Cada uno sacó un rifle de alto calibre y comenzaron a disparar a sangre fría a todos ahí presente. Era una escena bastante sangrienta, tanto así fue que tenía que apartar la mirada hacia el otro lado. Cuando volví a mirar, estaban todos muertos, no quedaba nadie con vida. Los tres superiores soltaron una fuerte carcajada. Después pensaron en matar a los que se encontraban encerrados en las celdas, pero al final, el capitán Federico decidió dejarlos ahí, para que se hundan junto con el barco. Los malvados superiores dirigieron el barco hacia aguas tormentosas para hundir el barco. El radar indicaba que estaba a solo 1 hora de distancia. Horacio, quien estaba escuchando todo lo que decían los tres, tomó el botiquín sin que ellos se dieran cuenta. En las habitaciones estaban los demás tripulantes, pero ellos no se percataron de la situación. Horacio llegó a donde estaban Chespirito y Aguirre, curaron a Chespirito, y poco a poco se estaba recuperando de las heridas provocadas por los golpes. Horacio les estaba contando todo lo que había pasado. Chespirito dijo que tenía que hacer algo, se levantó del piso para enfrentar a los tres superiores. Pero apenas podía moverse, y el barco estaba cada vez más cerca de la región tormentosa. La tormenta estaba a punto de llegar a ellos. Los tres superiores se dirigían hacia los botes salvavidas. De repente, el almirante Valdez y el teniente Vivar son asesinados por Horacio, y Chespirito se lanza sobre Federico. Ambos se trenzan a una pelea, el cual estaba igualada. Aguirre y Horacio solamente observaban. Entonces, un rayo golpea la cubierta del barco, causando serios daños, provocando incendios tanto del interior como del exterior. Se ven que Horacio y Rubén Aguirre estaban sin vida en el piso. El barco se hundía lentamente. Chespirito estaba inconsciente, y Federico se arrastraba muy herido hasta el bote salvavidas. Cuando estaba por subirse, Chespirito sujeta el tobillo de Federico. El barco ya estaba hundido por la mitad. Federico gritó a Chespirito: «Oye, suéltame, que no ves que estamos a punto de hundirnos, ven conmigo, salvémonos de esta catástrofe». Pero los que les diré a continuación, tal vez les sorprenda. Se los digo, porque a mí me sorprendió. Chespirito dijo sus últimas palabras: «Tú maldito, me hiciste sufrir mucho aquí, y ahora por tu culpa, tendremos este final, caerás conmigo, capitán Federico». Chespirito sostiene con mucha fuerza a Federico, y ambos caen al agua. Y posteriormente, el barco termina por hundirse completamente. Un cartel se mostró en la pantalla, diciendo que había pasado una semana, unos marinos estaban en la puerta de la casa del capitán Federico. Doña Florinda, quien estaba cuidando a Kiko, fue a recibir a los marinos. Ellos le dieron una triste noticia. «Señora, tenemos que darles muy malas noticias, el barco donde su esposo estaba, se hundió, y todos los tripulantes fallecieron. Lo siento mucho». Doña Florinda explotó en llanto. Entró a su casa, abrazó a Kiko con todas sus fuerzas. En los créditos se escuchaba una música de fondo triste, característica de las canciones de Chespirito. El episodio terminó normalmente, pero yo me quedé bastante pensativo, y solo me hice una pregunta. ¿De verdad Chespirito pudo crear tan semejante contenido? Ahora veo que fue capaz de todo, y eso es muy admirable. Ya había pasado mucho tiempo, ya eran las 4:30 de la madrugada, apagué el televisor y me tiré a dormir. Qué mal que mi novia no pudo ver el episodio, a lo mejor le habría impactado. En fin, tal vez otro día vuelvan a transmitirlo.